Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Todo es número. Es matemática la realidad de Manuel Alfonseca. Y vamos a iniciar el capítulo 4. El capítulo 4 que se llama La discusión puesta al día, los siglos XX y XXI. Las palabras solo existen porque se conforman a principios matemáticos correctos. Esa es una de las grandes pruebas que tenemos de que las matemáticas han sido descubiertas, no inventadas. Winston Churchill, Sabrola, 1900. El objetivo de este capítulo es mostrar que la discusión entre el realismo y el nominalismo está muy lejos de acercarse a una posición satisfactoria para todo el mundo. Algunas personas a las que se cita todavía están vivas y otras murieron hace pocas décadas. Incluso se incluyen citas del 2018, lo que demuestra la extrema actualidad del debate. Los teoremas de incompletitud de Gödel. Kurt Gödel, 1906-1978, fue uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. En 1931, a los 25 años, saltó a la fama al demostrar matemáticamente que el intento de construir un sistema axiomático completo a partir del cual puede deducirse toda la aritmética de los números naturales o cualquier sistema equivalente está condenado al fracaso. Este intento había empezado en las últimas décadas del siglo XIX con los trabajos de Gottlob Frege, 1848-1925, que intentó formalizar la teoría de números en su libro Fundamentos de la Aritmética. Desgraciadamente, Bertrand Russell, 1872-1970, descubrió en los razonamientos de Frege una paradoja destructiva que recibió su nombre, paradoja de Russell. Es como sigue. Existen conjuntos finitos, como el de los alumnos de una clase, e infinitos, como los números naturales. Existen conjuntos que pertenecen a sí mismos, como el conjunto de los conjuntos infinitos, que es infinito, y otros que no pertenecen a sí mismos, como el de los números naturales, pues el conjunto de todos los números naturales no es un número natural. Construyamos el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. ¿Dicho conjunto pertenece a sí mismo o no? Si suponemos que sí pertenece, llegaremos a la conclusión de que no puede pertenecer, fíjense en su definición, y viceversa. Tenemos, por tanto, una situación paradójica que nos llevaría a la conclusión de que el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos no puede existir, a pesar de que a priori parece muy razonable que sí exista. Tras refutar los trabajos de Frege, Bertrand Russell, junto con el filósofo y matemático Alfredo North Whitehead, 1861-1947, intentó llevarlo a buen efecto de otra manera, emprendiendo la construcción de una obra magna que, a imitación de Isaac Newton, ambos autores llamaron Principia Mathematica, los principios de las matemáticas. Después de 2 décadas trabajando en esta empresa, la obra de Bertrand Russell
también quedó refutada cuando Gödel demostró en 1931 su primer teorema de incompletitud, que afirma que todos los intentos de formalizar la aritmética a partir de un conjunto de axiomas de partida, como los de Frege y Russell, no pueden llegar a buen fin, porque el problema es irresoluble. Véase el recuerdo demostración informal del primer teorema de incompletitud de Gödel. Veamos ahora la importancia del segundo teorema de incompletitud de Gödel. En el año 1900, el matemático alemán David Hilbert, 1862-1943, preparó una lista de los 23 problemas pendientes de resolución más importantes de las matemáticas. En el segundo lugar de la lista colocó el siguiente: probar que los axiomas de la aritmética son consistentes. En 1931, Gödel publicó su segundo teorema de incompletitud, que afirma lo siguiente: dada una teoría T generada a partir de unos axiomas aritméticos básicos y unas reglas de deducción formales, si T contiene la prueba de su propia consistencia, entonces T es inconsistente. El segundo teorema de Gödel afirma, por tanto, que el segundo problema de Hilbert es irresoluble. ¿Qué opinaba Kurt Gödel sobre el dilema entre el realismo y el nominalismo? Para comprobar que Gödel era realista, sin restricciones, platónico, basta fijarse en este párrafo que escribió: a pesar de lo lejos que está de la experiencia sensorial, tenemos algo así como una percepción de los objetos de la teoría de conjuntos, como se ve en el hecho de que los axiomas se imponen sobre nosotros como algo cierto. No veo ninguna razón por la que deberíamos tener menos confianza en este tipo de percepción, es decir, en la intuición matemática, que en la percepción a través de los sentidos, que nos empuja a construir teorías físicas esperando que las futuras percepciones de nuestros sentidos estarán de acuerdo con ellas. Contra esta afirmación, los nominalistas sostienen que, si no podemos confiar en la percepción a través de los sentidos porque estamos sujetos, por ejemplo, a ilusiones ópticas, tampoco podemos confiar en la intuición matemática. Sin embargo, como señala Gödel, las ilusiones ópticas y de los otros sentidos no son suficientemente relevantes como para hacernos dudar de la coherencia de las teorías científicas que se basan en dichas percepciones y tratan de explicarlas. También se han detectado las ilusiones ópticas y se han formulado teorías científicas para explicarlas. Por otra parte, al revés de las ilusiones ópticas, de las que existen muchos ejemplos, no es tan corriente encontrar casos en los que la intuición matemática nos lleve a error. Por lo tanto, según Gödel, esta crítica de la postura realista no tiene sustento. Otras críticas nominalistas de más peso las expresó el filósofo alemán Rodolfo Carnap, 1891-1970, uno de los miembros más importantes del Círculo de Viena, en su obra The Logical Syntax of Language, 1934. Entre ellas podemos destacar las siguientes. Primero, la intuición matemática no existe, pues se reduce a convenios sobre el uso de los símbolos. 2. Las proposiciones matemáticas son compatibles
con todas las experiencias posibles y están vacías de contenido, por lo que los hechos u objetos matemáticos no existen. Postura nominalista. 3. Es posible hacer compatible las matemáticas con el empirismo estricto, afirmando que las verdades de las matemáticas se basan solo en convenios sintácticos, mientras que la ciencia empírica se apoya en la experiencia sensorial. A las críticas de Carnap, Gödel respondió que las convenciones sintácticas en que, según Carnap, se apoyan las matemáticas deben ser consistentes, porque si no lo son, puede inferirse a través de ellas cualquier afirmación empírica, pero la prueba de consistencia debería ser o bien matemática o bien empírica, y en ambos casos sus teoremas de incompletitud y otros resultados matemáticos refutan la postura nominalista. Véase la obra Simply Gödel de Richard Thiessen, 2017. Con respecto a la postura realista de Gödel, el matemático y divulgador E. Brian Davis, 1944, que fue profesor durante muchos años en el King's College de Londres, apunta que los axiomas de Peano, base de la aritmética moderna, y la teoría de conjuntos son para los platónicos las propiedades de un objeto independiente de nuestra mente. En tal caso, si se encontrara una inconsistencia en ellos, sería un desastre para las matemáticas. En cambio, los antirrealistas piensan que una inconsistencia no tendría malas consecuencias, pues bastaría con realizar cambios que la eviten, puesto que al fin y al cabo las matemáticas solo serían el resultado de una construcción social, humana, y por tanto podríamos manipularlas a nuestro antojo. Davis añade esto: si esto no fuera posible, los matemáticos podrían verse obligados a aceptar que están estudiando la estructura local de un objeto, el conjunto de todas las afirmaciones de la aritmética, más complejo de lo que habían supuesto. Siguiendo la analogía anterior, Gödel estableció que la aritmética de Peano no es completa, lo que en ese momento supuso un shock tremendo, pero hemos aprendido a vivir con ello. Davis también señala que el hecho de que haya infinitos números naturales indica para los platónicos que somos capaces de percibir el infinito, al menos hasta cierto punto. Los antirrealistas, en cambio, aducen que ambos conceptos, el número natural y el infinito, solo existen en nuestra mente y que no tiene por qué existir ningún objeto infinito más allá de nuestra abstracción. Si se demostrara que el espacio es infinito, esta afirmación dejaría de tener sentido. Davis afirma, en apoyo de sus ideas nominalistas, que Paul Cohen, 1934-2007, matemático estadounidense que demostró la independencia de la hipótesis del conjunto, no acepta el punto de vista de Gödel sobre la existencia platónica de la teoría de conjuntos. Al igual que Gödel, Alain Connes, 1947, matemático francés, experto en geometría no conmutativa, que ganó la medalla Fields, uno de los premios más prestigiosos que se otorgan a los matemáticos, también se declara realista platónico. La vida científica de los matemáticos se puede describir como un viaje por la geografía de la realidad matemática, que va desvelando gradualmente en su marco mental privado. En otras palabras, hay solo un mundo matemático, cuya exploración es tarea de todos los matemáticos
que de alguna manera están juntos en el mismo barco. Kohn sostiene que la existencia independiente de las matemáticas es del mismo orden que la existencia de la realidad material externa a nosotros, y añade: cada generación edifica una imagen mental de su propia comprensión de este mundo y construye herramientas mentales cada vez más penetrantes para explorar aspectos previamente ocultos de esta realidad. Alain Const participó en un interesante debate con el neurobiólogo Jean-Pierre Changeux, en el que el primero adoptó la postura platónica y el segundo la nominalista. El debate se publicó en forma de libro, Matière à penser, 1989, traducido al inglés con el título Conversaciones on Minds, Matters and Mathematics, 1998. Veamos el resumen del debate en la presentación del libro. Disfrutan los números y otros objetos de las matemáticas de una existencia intemporal, independiente de la mente humana, o son producto de la invención cerebral. Los descubrimos como supuso Platón y otros muchos han creído desde entonces, o los construimos. Las matemáticas constituyen un lenguaje universal que permitiría en principio a los seres humanos comunicarse con civilizaciones extraterrestres en otras partes del universo, o son simplemente un lenguaje propio de la Tierra que debe su existencia accidental a la evolución peculiar de las redes neuronales de nuestros cerebros. ¿Obedece el mundo físico a leyes matemáticas o solo parece ajustarse a ellas porque los físicos fueron capaces de encontrarle un sentido matemático? Jean-Pierre Changeux, un neurobiólogo de renombre internacional, y Alain Connes, uno de los matemáticos vivos más eminentes, ofrecen respuestas antagónicas a estas preguntas. Obsérvese que, cuando se introducen en las cápsulas espaciales placas grabadas con símbolos matemáticos por la remota posibilidad de que las encuentren en un futuro muy lejano alguna civilización extraterrestre, se está adoptando implícitamente una postura realista. Los nominalistas dirían que colocar esas placas es absurdo, pues cualquier civilización extraterrestre hipotética tendría sus propias matemáticas, o ninguna, y no sería capaz de entender las nuestras. No tendría sentido, por ejemplo, ofrecer los 100 primeras cifras del número pi, por ejemplo, porque el valor de pi para ellos podría ser muy diferente. Volvemos así a las cuestiones discutidas en el capítulo 0 de este libro. Vamos a ver una demostración informal del primer teorema de incompletitud de Gödel. El teorema de Gödel se publicó en alemán en 1931 en el siguiente artículo. Über formal unterscheidbare Satz der Principia Mathematica, un verwardes System, sobre las proposiciones formalmente indecidibles de Principia Matemática y sistemas relacionados. El enunciado del teorema puede expresarse así: todo sistema formal, consistente y con potencia semejante a la de la aritmética elemental no es completo, contiene proposiciones verdaderas indecidibles. Veamos una demostración informal simplificada de este teorema
de ese teorema. Sé el teorema G, que dice lo siguiente: ese teorema G no se puede demostrar partiendo de los axiomas y las reglas del sistema S. Si suponemos que el teorema G es falso, el sistema S es inconsistente, pues a partir de los axiomas y reglas de S se podría demostrar un teorema falso. 2. Luego, si S es consistente, G tiene que ser verdadero y por tanto no se puede demostrar a partir de los axiomas de S. El teorema de Gödel demuestra que toda formalización axiomática de un sistema equivalente a la aritmética o bien es inconsistente, permite demostrar teoremas falsos, o bien es incompleto, contiene teoremas verdaderos que no se pueden demostrar. Si un sistema S es inconsistente, a partir de sus axiomas se puede demostrar cualquier cosa, incluso proposiciones contradictorias. Por lo tanto, se puede afirmar que ningún sistema axiomático razonable que permita formalizar la aritmética es inconsistente. Entonces, de acuerdo con el teorema de Gödel, tendrá que ser incompleto. La nueva mente del emperador. Roger Penrose, 1931, nació. Es un físico matemático muy conocido por su trabajo en cosmología, especialmente por los teoremas de singularidad, que desarrolló en colaboración con Stephen Hawking, 1942-2018, con los que demostraron que cualquier solución de la ecuación cosmológica de Einstein tiene que incluir una singularidad, o sea, un punto de densidad infinita. En otras palabras, que la ecuación cosmológica de Einstein, que se deduce de su teoría de la relatividad general, implica la existencia del Big Bang. La teoría del Big Bang la propuso en 1931 el sacerdote y astrónomo belga Georges Lemaitre como una solución posible de la ecuación cosmológica de la relatividad general de Einstein. En 1948, Jorge Gamow, Ralph Alpert y Robert Herman hicieron dos predicciones que deberían cumplirse si la teoría del Big Bang fuese cierta. La densidad media de los elementos en el cosmos y la radiación cósmica de fondo. Ambas predicciones se comprobaron experimentalmente durante los años 60. A partir de ahí, la teoría del Big Bang llegó a convertirse en el modelo cosmológico estándar. Lo que hizo Hawking junto con Penrose fue demostrar matemáticamente que la ecuación de Einstein exige que haya un Big Bang. Los contrarios a la teoría del Big Bang, entre los que se llegó a encontrar Stephen Hawking, alegan que solo es válida tras un lapso concreto de 5 por 10 a la menos 40 segundos para ser exactos, pues no hay aún ninguna formulación teórica que respalde la teoría de Einstein tras la hipotética explosión a causa de los efectos cuánticos que dominarían en los primeros momentos. Al igual que Hawking, cuya obra A Brief History of Time, Breve Historia del Tiempo, ha sido el libro de divulgación científica más vendido de la historia. Roger Penrose también ha publicado libros muy aclamados en este campo.
Entre los libros de divulgación de Penrose en los que este autor plantea sus propuestas más importantes en relación con el debate que estamos comentando aquí, destacan los dos siguientes: The Emperor New Minds, La nueva mente del emperador, publicado en 1989, introduce numerosas propuestas filosóficas respecto a los sistemas de computación, la mente humana y las leyes de la física. The Reality, El camino a la realidad, publicado en el 2004, presenta la teoría de los twistores, alternativa a la teoría de cuerdas. Este libro se convirtió en un superventas de divulgación científica a pesar de las numerosas fórmulas que incluye y de exigir conocimientos matemáticos muy avanzados para entenderlo. En su libro La nueva mente del emperador, Robert Penrose, que es partidario del realismo platónico, afirma que el hecho de que dos matemáticos puedan comunicarse entre sí implica la existencia del mundo de las ideas, y cuando uno de ellos percibe una verdad matemática, está estableciendo contacto con dicho mundo. Y añade esto está muy de acuerdo con la idea de Platón de que los descubrimientos, digamos, matemáticos, no son solo un modo de recordar. De hecho, a menudo me ha asombrado la semejanza entre no poder recordar el nombre de alguien y no poder encontrar el concepto matemático correcto. En este caso, el concepto buscado está, en cierto sentido, ya presente en la mente, aunque esta es una forma menos usual de decirlo en el caso de una idea matemática aún no descubierta. Esta es la crítica de los nominalistas al texto de Penrose. El problema es que el párrafo anterior es una simple expresión de sentimientos viscerales, o se acepta o no se acepta. No existe una teoría más amplia en la que puedan enmarcarse tales creencias. No llevan ningún sitio. Esto está en Eve Davis, en What is Mathematics About, extracto de una conferencia pronunciada en el King's College de Londres. Es posible que esto sea verdad, pero también es cierto que los nominalistas caen a menudo en el mismo razonamiento, que critican a los realistas. Afirmar el nominalismo sin aportar pruebas como una simple expresión que hay que aceptar o no. La irrazonable efectividad de las matemáticas. Eugenio Paul Wigner, 1902-1995, fue un físico húngaro que recibió en 1963 el Premio Nobel de Física por su contribución a la teoría del núcleo atómico y de las partículas elementales. Wigner puede clasificarse entre los realistas moderados. En un famoso artículo publicado en 1960 afirmó: es importante señalar que la formulación matemática basada en las experiencias rudimentarias del físico lleva en un inusual número de casos a una descripción asombrosamente precisa de una clase amplia de fenómenos. Esto lo dijo E.P. Wagner en The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, Communication of Pure and Applied Mathematics, 13, 114,
1960. Más adelante señaló que los avances científicos basados en las matemáticas suelen aplicarse a campos cuya aplicación no se había previsto. Así, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell propuestas para unificar la electricidad y el magnetismo se utilizaron para estudiar las ondas de radio, cuya existencia ni siquiera se sospechaba cuando Maxwell formuló sus leyes. Otro ejemplo clásico es la utilización de las leyes de la gravitación universal de Newton para predecir la existencia del planeta Neptuno. Wigner resume así su argumentación en el artículo mencionado. La enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que resulta casi misterioso, para lo que no hay una explicación racional. Y en la conclusión del artículo añade: el milagro de lo apropiado que resulta el lenguaje matemático para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que ni entendemos ni merecemos. Tendríamos que estar agradecidos y mantener la esperanza de que seguirá siendo válido en futuras investigaciones y que se extenderá, para bien o para mal, a placer nuestro, quizá incluso para nuestro desconcierto, a muchas ramas del aprendizaje. Sin embargo, Bertrand Russell, aunque también mantiene una postura realista moderada, pues reconoce que las propiedades matemáticas del mundo físico son reales, había dicho en esta cita algo que resta fuerza a esta conclusión de Wigner: la física no es matemática porque sepamos mucho sobre el mundo físico, sino porque sabemos muy poco. Solo podemos descubrir sus propiedades matemáticas. Esto lo dijo Bernard Russell en la Filosofía and of Lines en Londres, George Allens y Unwin en 1927. Otra opinión contraria a Wigner fue la de Richard Welley Hamming, 1915-1998, inventor del código Hamming, que se utiliza en comunicaciones como corrector de errores de transmisión. Hamming sostiene que encontramos lo que buscamos. En otros términos, que la ciencia no es realmente experimental en el sentido de que nuestros experimentos están seleccionados en función del fin que queremos obtener, o sea, de la teoría que queremos comprobar. Esto, según Hamming, introduce un sesgo en la investigación. Apunta también que adaptamos las matemáticas a lo que queremos descubrir. Las matemáticas también evolucionan y que las matemáticas no son la panacea que sirve para todo. Sería, por lo tanto, la evolución la que nos ha adaptado a pensar en forma matemática. Dadas sus palabras, a Hamming se le podría preguntar si el código que él descubrió, tan útil para asegurar la fiabilidad de las comunicaciones, es una simple creación de nuestra mentalidad matemática, y si es así, ¿por qué funciona? En contra de la postura realista moderada de Wigner, intervino el físico y filósofo Max Tegmark. Para ello, adoptó un punto de vista realista platónico, al afirmar que la base del mundo físico es realmente matemática y que lo que nosotros hacemos es descubrir poco a poco su estructura. Otro argumento de diferentes matices en favor de la postura realista es el de los estadounidenses William Wynne, 1908-2000, y Hilary Putnam, 1926-2016. Se conoce como argumento de la
indispensabilidad y puede expresarse mediante este silogismo. Primero, tenemos que comprometernos ontológicamente, o sea, aceptar su existencia real con todas las entidades que son indispensables para las mejores teorías científicas y solo con ellas. 2. Las entidades matemáticas son indispensables para las mejores teorías científicas. 3. Por lo tanto, debemos comprometernos ontológicamente con las entidades matemáticas, puesto que las teorías científicas no se confirman por partes, sino como un todo. Aquellas que están bien confirmadas deberían llevar implícita la suposición de la existencia de todos y cada uno de sus componentes, números, conjuntos, etc., que son indispensables para su demostración. Este argumento pone de entredicho el de los partidarios de una postura intermedia, según la cual los elementos matemáticos no serían reales, pero las entidades propuestas por la ciencia, como átomos, electrones o genes, sí. No presenta contradicción alguna, sin embargo, para los nominalistas más estrictos, que también niegan la realidad de esas entidades. Volveremos sobre esto en el capítulo siguiente. Los argumentos anteriores se refieren evidentemente a las matemáticas aplicadas. La matemática pura se encuentra en una situación bastante diferente. Bertrand Russell, por ejemplo, dice que toda afirmación de la matemática pura se puede expresar así: si tal proposición es verdadera respecto a cualquier cosa, entonces tal otra proposición es verdadera también respecto a cualquier cosa. O sea, si A, entonces B. Obsérvese que no se afirma en ningún sitio que A sea verdadera. Simplemente se afirma que si lo es, entonces B también lo es. Que A y B sean verdad o no es un problema de las matemáticas aplicadas. Russell añade que es divertido partir de una hipótesis cualquiera y estudiar sus consecuencias. Si la hipótesis se aplica a cualquier cosa, entonces las deducciones realizadas son matemáticas. Y Russell añade con ironía: en consecuencia, las matemáticas se pueden definir como un ámbito en el que no sabemos de qué estamos hablando, ni si lo que decimos es verdadero. Esto lo dijo Bernard Russell en reciente trabajo de los Principios de Matemáticas, International Monthly 4, 1901, publicado también con el título de Matemáticas y la Metafísica, Misticismo y Lógica y otros ensayos, en 1917. Otro argumento nominalista contra el realismo platónico: un ser contenido en el espacio y el tiempo no puede tener ningún medio para acceder a un mundo ideal. M. Balanger, Platonismo y Antiplatonismo en Matemáticas, Oxford University Press, 1998. Este argumento incluye una hipótesis implícita que, si no se cumple, invalida todo el argumento: la hipótesis de que solo existe el mundo material, tomando el término material en su sentido más amplio posible. Obviamente, si el mundo de las ideas existiera, no hay razón alguna para que un ser contenido en el espacio y en el tiempo
no puede acceder a él de alguna manera. En otras palabras, si se parte de la afirmación de que solo existe el mundo material, se niega automáticamente la existencia del mundo de las ideas, por lo que no es difícil deducir de este punto de partida que el mundo de las ideas no existe. Se trata, por lo tanto, de una falacia lógica bien conocida, la petición de principio, o sea, razonar desde lo que se quiere demostrar y deducir de ahí aquello que se quiere demostrar. Sorprende hasta qué punto en las disquisiciones científicas y filosóficas modernas se incurre en falacias lógicas que ya se conocían en tiempos de Aristóteles. Bien, a modo de conclusión, este capítulo ha intentado ofrecer una visión general de la discusión del problema secular aplicado en especial a las matemáticas, entre el realismo y el nominalismo en la actualidad. Quizá jamás se consiga un consenso, puede ser una simple sensación personal, pero podría decirse que mientras los matemáticos profesionales tienden a ser realistas, los filósofos de las matemáticas tienden a ser nominalistas. También considero que el realismo platónico está mucho más extendido entre los matemáticos que entre los científicos que pertenecen a otras ramas. La constatación de la irrazonable efectividad de las matemáticas que hemos mencionado en este capítulo puede extenderse con facilidad a otra constatación estrechamente relacionada con ella, la irrazonable efectividad de la ciencia. Es evidente que la ciencia tiene aplicaciones muy concretas e importantes. De hecho, muchos de los avances tecnológicos de los últimos siglos así lo demuestran. Por lo tanto, ante esta constatación surge una pregunta crucial. ¿Por qué funciona la ciencia? Este será el tema del último capítulo. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de Todo es número, es matemática la realidad, Manuel Alfonseca, en Grandes Ideas de las Matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.